Bueno, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a este nuestro módulo de trabajo, y el día de hoy nos acompaña la doctora María Teresa de la Luz Sáenz Barajas de la Universidad Veracruzana, con quien vamos a compartir este espacio de reflexión, de aprendizaje y sobre todo aprender algunos tips, algunas técnicas. Me voy a permitir presentarla. Ella es doctora en Gobierno y Administración Pública por la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente. Cuenta con la maestría en Administración de Sistemas de Información por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es licenciada en Sistemas Computacionales Administrativos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con el perfil deseable de PRODEP. Es certificada por ANFECA. Es miembro de la Red de Cuerpos Académicos de Responsabilidad Social Empresarial RECARSE. Es integrante y líder del Cuerpo Académico Consolidado de la Universidad Veracruzana con gestión e innovación en las organizaciones. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, y ha participado en congresos nacionales e internacionales. Es autora y coautora de capítulos de libro y artículos indexados y de divulgación. Es directora y revisora de tesis de pregrado y posgrado y par evaluador en diferentes revistas. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras como candidato a investigador a nivel nacional. Muy buenas tardes, doctora Tere, bienvenida. Muchas gracias y le dejo los micrófonos. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Y pues bueno, esta tarde vamos a compartir lo que es el planteamiento del problema y los objetivos. Y entonces pues me voy a permitir compartir. ¿Cómo se llama el archivo? Espero que sea este. No. Perdón. Ahí está. Ahora sí la pueden ver. ¿Pueden ver la presentación? Vemos la presentación, pero no está en modo pantalla completa. Vemos también las... Ajá. A ver, ya la voy a poner en pantalla completa. Ahora sí, ¿ya está en pantalla completa? Sí, ya. Muchas Muy gracias. Bien. Gracias. Bueno, pues de nueva cuenta, muy buenas tardes. Yo soy María Teresa de la Luz Sáenz Barajas y como ya me presentaban, pues yo estoy de tiempo completo aquí en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Contaduría y Administración, en Coatzacoalcos. Y esta tarde vamos a hablar acerca del planteamiento del problema y objetivos. Vamos a dar inicio con el primer tema, que es precisamente el planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Realmente el planteamiento es el corazón de la investigación. ¿Por qué? Porque aquí es en donde surge realmente esa inquietud de quiero investigar esto porque quiero saber cómo funciona, quiero saber qué se ha hecho, quiero saber qué se ha dejado de hacer, quiero saber cómo lo han abordado. Entonces, por eso es el corazón de la investigación. Define los métodos y la ruta a seguir. ¿Por qué? Porque desde que nosotros definimos cuál es el problema, desde ahí estamos identificando cuáles son las variables que vamos a investigar, la manera en la cual las vamos a recopilar, la manera en la cual las vamos a analizar y por lo tanto pues es la ruta que vamos a seguir durante la investigación. También el planteamiento nos ayuda a afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Esto es, podemos tener la idea de la investigación a lo mejor un poco abstracta, pero el planteamiento nos va a ayudar a aterrizarla, a realmente ya centrarla en propiamente un sujeto de estudio y un objeto de estudio. Es construir por eso el objeto de estudio, describe la realidad,
traza la evolución histórica de la problemática. ¿Y esto por qué? Porque hagan de cuenta que en el planteamiento del problema vamos a ir como narrando qué es lo que ha pasado con ese fenómeno que vamos a investigar. Y entonces esa es la evolución histórica y por lo tanto pues también describe la realidad. Es la elaboración compleja por parte del investigador que tiene como ejes articuladores las preguntas iniciales de investigación, que estas preguntas son lo que yo les comentaba al inicio cuando veíamos el corazón de la investigación. Cuando uno ve algo, algún tema, algún fenómeno que le interesa investigar, entonces desde ahí empiezan esas preguntas iniciales de investigación. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué siempre se ha realizado de esta manera? ¿Por qué no se ha optado por hacerlo de esta otra forma? ¿Por qué continúa este comportamiento? Y entonces esas son nuestras preguntas iniciales. Aquí en el planteamiento del problema, el investigador debe ser capaz de no solo de conceptuar el problema, sino también de verbalizarlo, que era lo que yo les decía, el ya narrarlo, el ya materializarlo, el ya aterrizarlo. Y esta verbalización pues debe ser de forma clara, precisa y accesible. También debe de identificar una situación o fenómeno específico que representa una dificultad, una necesidad, una contradicción o una carencia de conocimiento que requiere ser abordado en una investigación sistemática. Sistemática, ¿por qué? Porque lo que es la metodología de la investigación, y ustedes ya lo han empezado a ver, es un proceso sistemático. Aunque ciertamente a lo mejor puede haber algunas actividades que se puedan hacer como de manera paralela, realmente es un proceso que sigue etapas bien establecidas, bien definidas. Y la verdad es que el hecho de ejecutarlo mediante ese enfoque sistemático hace que la investigación pues cumpla con el objetivo estipulado desde un inicio. También este planteamiento nos debe de permitir ahondar en el tema, acotar la idea y analizar el fenómeno y sus características. Desde el planteamiento del problema nosotros tenemos que identificar si lo que queremos es explorar esas variables, describir esas variables, ver la relación que hay entre esas variables o bien establecer causas. Entonces, desde el planteamiento, desde ahí se define esas características de la investigación, el alcance de la investigación, el diseño propio de la investigación. Y entonces, pues un buen planteamiento del problema orienta toda investigación, delimita su alcance y justifica su pertinencia teórica, práctica y social. O sea, realmente un buen planteamiento nos va a decir si realmente esa investigación vale la pena hacerla, si vale la pena hacerla bajo ese enfoque, si vale la pena buscar la relación entre esas variables, describir esas variables, explorar esas variables. Entonces, un problema, ¿de dónde puede resultar? Pues para empezar, de una necesidad social, o sea, de algo que nosotros identifiquemos que está pasando. Por ejemplo, pudiera ser, no sé, la cuestión de los migrantes, es una necesidad social y entonces a lo mejor yo la quiero abordar para saber por qué se da ese fenómeno, por qué la gente se tiene que mover de su lugar, qué es lo que lo lleva a tomar esa decisión. Causa que produce un fenómeno o hecho natural o social, que aquí pudiéramos juntar un poco esa necesidad social con lo que mueve a esa gente a movilizarse, a cambiar de residencia. La relación entre fenómenos o situaciones. Volvemos al caso de la migración. Entonces podemos decir, bueno, a ver, ¿cuáles pudieran ser las variables? Pues a lo mejor una puede ser el desempleo, otra puede ser, por ejemplo, la violencia ya sea en el lugar en el que se reside, la violencia intrafamiliar, igual y puede ser a lo mejor deseos de superación. Entonces vamos a buscar la relación entre esas variables para ver realmente si existe una correlación entre ellas, si es que existe una relación de causa-efecto o cómo es que entre ellas están afectando ese fenómeno de la migración. Otro puede ser dificultad que demanda respuesta o solución. Aquí pudiera ser, por ejemplo, pues igual, hablando de la migración, puede ser alguna dificultad que demanda alguna respuesta, como el hecho de por qué se mueven. Y entonces, imagínense que se están diseñando, rediseñando políticas públicas, y entonces dicen, bueno, a ver, queremos que la migración disminuya. Y entonces queremos identificar
qué es lo que a qué dificultades están enfrentando las personas para que entonces las lleven a tomar esa decisión de que se tengan que ir de su lugar. La otra, pues son componentes, características o aspectos de un fenómeno, que aquí es regularmente los fenómenos o bien las variables que ustedes van a analizar. No son únicas, o sea, no es que nada más, que no tengan correlación o que no estén siendo afectadas o influenciadas o que influyan otras variables. Entonces, aquí hay que identificar, digamos, que toda esa variedad requerida para poder entender realmente el problema. Y la otra, pues, es la evolución o desarrollo de un fenómeno, es decir, qué es lo que va a suceder o qué es lo que le va a pasar, por ejemplo, a México, en este caso, pues a mi estado, a Veracruz, a mi ciudad, si es que ese fenómeno continúa bajo ese camino de que, por decir un número, de que cada año 100,000 personas se van de aquí. Entonces, imagínense, pues va a llegar un momento en que la ciudad va a ser una ciudad fantasma. Entonces ahí vean cómo es que en realidad todas estas posibles necesidades o posibles situaciones son las que nos llevan a querer identificar qué es lo que está sucediendo en un problema, en un fenómeno. Y como esto puede ser desde, por ejemplo, la deserción escolar, las razones por las cuales los jóvenes deciden estudiar una carrera, por la cual deciden estos jóvenes algún tipo de carrera, de por qué se elevan los precios, de el por qué hay delincuencia, por ejemplo, de pues cómo es que se da el desarrollo organizacional en las empresas, qué influencia tiene el clima organizacional en todo esto, la rotación de personal, la competitividad, el marketing digital, cómo influye hoy en día en la toma de decisiones del comprador, de las empresas. Entonces, realmente a lo que voy con esto es que hacia donde ustedes volteen, la verdad es que hay un cúmulo de diferentes ideas, de diferentes fenómenos que demandan ser analizados. Entonces, realmente, a partir de ahí, de esa idea abstracta, pues es que la debemos de aterrizar para lograr esa narrativa del planteamiento del problema. Entonces, para pasar de la idea al planteamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, familiarizarnos con el tema a tratar. Por ejemplo, ahorita yo les hablaba de la migración. Bueno, pues yo les hablo de lo que yo veo en las noticias, de lo que yo creo, pero ¿realmente eso es la esencia de la migración? Tal vez sí, tal vez no. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Familiarizarme con el tema, conocerlo, eh, aprender de él. ¿Qué era lo que decíamos hace un momento? ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Por qué sucede? Etcétera. O sea, me tengo que familiarizar. ¿Qué otras personas han investigado al respecto? ¿A qué conclusiones han llegado? Y después viene la complejidad misma de la idea. ¿Qué es esto? Puede ser que yo quiera analizar lo que es la migración, pero hay que ver qué tan complejo es, o sea, qué variables involucra, qué entidades involucra. ¿Es fácil que yo lo pueda llegar a investigar o no? Y miren, aquí les voy a poner un caso. Yo aquí en la universidad tengo a mi cargo la materia de metodología de la investigación y entonces en una ocasión cuando estábamos en este proceso de la definición del tema, de repente un equipo me dice, ya tenemos el tema. Ah, sí, ¿cuál es? Y me dicen, pues queremos analizar eh, ¿qué es lo que ha llevado a que los asesinos en serie se conviertan en eso? Y entonces yo les dije, ah, sí, y luego, o sea, ¿dónde los van a encontrar esos asesinos? Ok, y me dicen, pues en el cerezo. Y les dije, pues la verdad es que esa es una idea muy compleja. ¿Por qué? Para empezar, no es nuestra disciplina, porque pues aquí es contaduría y administración, no psicología, ni mucho menos, ni psiquiatría. Entonces, no podemos entender qué es lo que ha llevado a esas personas a eso. Aparte, toda la complejidad propia de la idea. Entonces, realmente, pues fue un tema que no fue aceptado porque obvio que estaba lejos de lo que es nuestra disciplina, de lo que puede ser nuestro conocimiento y aparte de que era una idea muy compleja por sí misma. Imagínense ir a entrevistar a los asesinos en serie, ¿no? Casi querían ser protagonistas de Criminal Minds, o sea, realmente es una situación muy compleja. Existencia de estudios antecedentes. ¿Esto qué es? Hay que ver qué se ha hecho. ¿Cómo es que otros investigadores lo han
lo han analizado, estudiado, qué hicieron, qué dejaron de hacer, a qué problemas se enfrentaron, si ya ocuparon algún instrumento, si ese instrumento me pudiera ser de utilidad. Y aquí a lo que se invita es que no se queden solamente con una visión local, sino que busquen antecedentes a nivel internacional, a nivel nacional y obviamente en la localidad. ¿Esto por qué? Porque pues eso les puede abrir el panorama. Otra cosa, pues, es el empeño del investigador. La verdad es que esta cuestión de investigar debe de ser algo que los apasione. Igual el tema, que estén ustedes enamorados de ese tema, porque así como cuando uno se enamora y quiere estar 24/7 con la persona a la que ama, pues hagan de cuenta que ese mismo efecto se debe de dar en la metodología. Debe de ser un tema que les guste porque van a estar con ese tema conviviendo mucho tiempo, buscando información, redactando, levantando datos, haciendo análisis de los mismos, haciendo un análisis crítico. Entonces, pues ahí el empeño debe de ser fundamental. Y pues por otra parte, las habilidades de este. A veces no todos tenemos las mismas habilidades para redactar, pero eso no significa que ya porque no puedo redactar, ya no puedo investigar. No, la verdad es que esto es una habilidad y por lo tanto es algo que podemos desarrollar. Entonces no significa que porque al principio nos cueste un poco de trabajo, pues ya estamos negados a ello. El proceso entonces para hacer este planteamiento del problema o construirlo, pues en primer punto es identificar el problema que se desea investigar. Me imagino que esto ustedes ya lo abordaron, el elegir el tema que voy a investigar. Esto debe ser un tema de interés, algunas interrogantes que desean conocer. Algo que robustece esta definición del tema es identificar qué es un problema. Un problema es una discrepancia entre una situación actual y una deseada en un punto en el tiempo. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros vemos algo que consideramos que no está funcionando bien, pues ahí es donde estamos identificando un problema. Y algo importante es el punto en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que es un problema el día de hoy, lo que hoy se está suscitando puede ser que no se suscitó, es más, ni ayer, ni hace 3 años, ni mucho menos, y es algo que posiblemente no se va a suscitar ni en 5, ni en 10, ni posterior. Entonces, por eso también es relevante establecer ese punto en el tiempo. Según Russell-Lakoff, él nos dice que un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. A mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. ¿Esto qué significa? Gasten tiempo en entender cuál es el problema que ustedes van a abordar, porque cuando ustedes lo definen claramente, hagan de cuenta que ya se van en la misma ruta, en esa misma ruta hacen la definición de su objetivo general, sus objetivos particulares, su hipótesis, sus preguntas de investigación y por lo tanto la población, la muestra, el instrumento y el análisis de datos que ustedes vayan a aplicar. En investigación, un problema es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de estudiar. ¿Esto qué es? A veces decimos planteamiento del problema, pero puede ser que no sea un problema como tal, sino más bien, como dice aquí, es un objeto que demanda reflexión, o sea, es algo que nos llama la atención de por qué se está presentando. Es todo aquello que motiva la búsqueda de una respuesta a algo práctico o teórico, debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Y fíjense que desde el título, estos conceptos o variables están presentes. Por ejemplo, si yo digo que quiero hacer un análisis, por ejemplo, del clima, de cómo incide el clima organizacional en la competitividad de las MIPYMES. Y entonces, desde ahí ya están las variables que yo voy a analizar, lo que es el clima organizacional, competitividad y mis sujetos de estudio que van a ser las MIPYMES. Entonces, desde ahí yo ya lo estoy diciendo y aparte, ya desde ese momento estoy como estableciendo como que el tipo de investigación que yo voy a hacer. Si voy a buscar una correlación, si voy a buscar una relación de causalidad o si solamente voy a describir. O sea, desde ahí, desde el título, perdón, y desde el planteamiento del problema, tiene que irse viendo ya un poco esto que les mencionaba hace un momento, lo que es la caracterización propia de la investigación. Bueno, el siguiente paso es la revisión de literatura. Hay que fundamentar la inquietud investigativa. O sea, aquí en un planteamiento del problema no hay cabida para, pues según creo,
según escuché, según me dijeron, no me acuerdo dónde lo vi. No, aquí yo tengo que decir, es que de acuerdo a tal persona, de acuerdo al INEGI, de acuerdo al SAT, de acuerdo a tal autor, indican tal y tal y tal y tal y tal cosa. Entonces ahí está el sustento de lo que yo estoy planteando. Hay que realizar una revisión de los antecedentes, confirmar que el problema no ha sido resuelto. Y fíjense que a veces uno dice, por ejemplo, volviendo al caso del clima organizacional, es que ese es un tema que ya se ha abordado mucho. Ciertamente sí, pero aún así puede ser que nosotros le rasquemos, le busquemos y por ahí encontremos un hueco del conocimiento que digamos, bueno, es que sí es cierto, se ha abordado mucho el clima organizacional, pero no se ha abordado bajo el contexto, por ejemplo, de las habilidades blandas. Ah, entonces ahí hay un hueco del conocimiento. Entonces, aunque sea un tema muy, muy tratado, como quiera yo lo puedo desarrollar. O igual, o sea, porque podemos decir, es cierto, se ha estudiado mucho el clima organizacional, sin embargo, seguimos viendo que en las empresas sigue afectando ese clima organizacional, sigue siendo un vicio dentro de las organizaciones y sigue siendo un problema que no se resuelve. Entonces, pues hay que seguir investigando. ¿Por qué? Porque a lo mejor las variables que realmente están incidiendo pues no han sido detectadas, no han sido medidas, no se conocen y entonces por lo tanto pues ese problema sigue adoleciendo en las empresas. Detectar vacíos de conocimiento, pues ya lo comentábamos. Delimitar el objeto en el espacio geográfico. Esto nos ayuda mucho a enfocar la investigación, porque, por ejemplo, yo hace un momento les decía, vamos a analizar la relación del clima organizacional o la incidencia, perdón, del clima organizacional en la competitividad de las MIPYMES. Y entonces, pues sí, o sea, dije MIPYMES, pero MIPYMES ¿de qué? ¿Del mundo? MIPYMES, ¿por qué? Porque una MIPYME a lo mejor que está en Alemania, pues no vive las mismas condiciones que una que está en Estados Unidos, que una que está en México. Entonces, por eso es importante delimitar a dónde es que yo quiero. Entonces, pudiera ser en las MIPYMES del sur de Veracruz, por ejemplo, y entonces ya estoy delimitando. ¿Esto por qué nos ayuda? Porque nos ayuda a delimitar el problema, o sea, cuál va a ser mi área de acción, hasta dónde va a llegar esta investigación que yo voy a llevar a cabo, porque pues si lo dejo como MIPYMES, pues imagínense, en lugar de ser una investigación que, por ejemplo, me demande 6, 8 meses, pues puede ser que me lleve un año. Entonces, por eso es necesario delimitar. Y aparte de delimitar, la verdad es que nos favorece para que no perdamos el rumbo, para que siempre tengamos en mente cuál es nuestro objeto de estudio por un lado, quiénes son nuestros sujetos de estudio por el otro, y entonces eso nos ayude siempre a ir en la misma ruta. Bueno, después viene el cuarto, que es delimitar el espacio temporal, que aquí es el tiempo. Veíamos hace un momento en lo que es la definición de un problema que hay que considerar el tiempo, porque lo que es ahora puede no ser después. Entonces, la situación, por ejemplo, que están viviendo ahora las MIPYMES, pues es muy diferente a la que vivieron hace algunos años antes de la pandemia, durante la pandemia y justo después de la pandemia. Ahora ya es otro escenario. Entonces, por eso es que también hay que establecer el tiempo en el cual vamos a llevar a cabo la investigación. Y finalmente, pues bueno, el punto número 5 es formular el problema, que es elaborar la pregunta general de investigación. Déjenme decirles que esta pregunta general de investigación es básicamente el título de su investigación, pero puesto ahora a manera de pregunta. Básicamente, lo que es el título de la investigación, la pregunta general de investigación, el objetivo general y la hipótesis son la misma idea, solamente redactados de manera distinta en función del rol que están jugando al interior de la investigación. Y fíjense que el hecho de que haya consistencia en estos 4 elementos precisamente va a favorecer a la consistencia en la investigación, porque entonces vamos a ver, ¿el título está? Sí, bueno, entonces mi planteamiento debe de ir orientado hacia allá, mi pregunta general orientada hacia allá, mi objetivo general orientado hacia allá y la hipótesis que yo quiero comprobar, obviamente, orientada hacia allá. Bueno, algunos criterios que nos menciona Hernández Sampieri, por su parte también Alzaro y Kerlinger y Lee,
para lo que es el planteamiento, lo que es ya propiamente la elaboración del planteamiento del problema, ellos nos dicen que el problema debe expresar de forma clara una relación entre dos o más conceptos o variables. El problema debe estar formulado como pregunta claramente y sin ambigüedades. Su construcción se realiza empleando el método deductivo e inductivo, que recuerden que aquí es ir o de lo general o lo particular o de lo particular a lo general. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, de que nos lleve a que nosotros comprobemos esa situación problemática que estamos estableciendo ahí, y pues también debe de ser ético, o sea, no debemos de plantear un problema de una forma que no sea ética, de una forma que no sea pues la adecuada. Los componentes del planteamiento del problema, hagan de cuenta que el planteamiento del problema como tal está conformado por estos elementos que vamos a ver aquí. Sin embargo, al interior de una investigación tiene un apartado propiamente, o sea, en donde se desarrolla, donde se narra este planteamiento del problema. Y los elementos que lo conforman, pues son los objetivos, que lo vamos a ver el día de hoy, las preguntas de investigación que ustedes las verán posterior. Pero estas preguntas de investigación no es la pregunta general, sino son otras preguntas que uno se plantea. Y aquí lo interesante es que estas no deben de tener una respuesta en el momento en el que yo me las planteo, porque pues si es así, entonces ya no demanda una prueba empírica, si es algo que ya tiene una respuesta en este momento. La justificación es la razón por la cual esa investigación se debe de hacer, es decir, a quién le va a ser de utilidad y de qué manera. La viabilidad del estudio es, ¿cuento con todo para poder llevar a cabo la investigación? Es decir, con los recursos, cuento con, y con esa delimitación también de lo que es propiamente la investigación, entonces eso va aquí. También evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Esto es... ¿Por qué voy a hacer esa investigación sobre ese tema? Aquí es sustentar esas deficiencias que yo ya identifiqué. Recuerden que lo primero que tuvimos que haber hecho es permear en el tema, empaparnos de él, y entonces yo ya ahí pude identificar de qué manera no ha sido abordado, de qué es lo que ha faltado por investigar, y entonces aquí yo lo voy a sustentar. ¿Cuáles son esas deficiencias en el conocimiento del problema? Hace un momento yo también les comentaba que desde el planteamiento podemos identificar cuál va a ser el tipo de investigación, y entonces nosotros podemos decir, bueno, pues es que vamos a explorar fenómenos, eventos, poblaciones, hechos o variables, y entonces eso significa que mi investigación va a ser exploratoria. Voy a describir a dichos fenómenos, eventos, poblaciones, hechos o variables, entonces será descriptiva. O igual puede ser que sirva para establecer precedentes, y aquí iría muy de la mano con lo que es exploratorio y descriptivo, porque puede ser que no haya una investigación de ese tipo, y entonces yo con mi investigación voy a sentar precedentes. Otra pues es que puede ser comparar diferentes grupos, categorías, clases o tipos de fenómenos en cuanto a alguna variable. Por ejemplo, aquí puede ser que yo quiera saber, volviendo al caso de la migración, quiénes son los que migran más de su ciudad, hombres, mujeres, de qué edad, de qué ciudad, de qué nacionalidad, ¿qué más? Pues a lo mejor estatus socioeconómico, en fin. Entonces, vean cómo es que ahí yo ya estoy como que categorizando con base a qué es que yo voy a hacer esa investigación. Relaciones entre fenómenos, eventos, hechos o variables, que aquí era lo que veíamos igual de la migración. ¿Cuáles son las diferentes variables que afectan para que este fenómeno se presente? Determinar las causas, efectos de un fenómeno, evento, problema de investigación, que esto es, a ver, si hay... delincuencia, cómo que esa delincuencia afecta a la migración. Si hay desempleo, cómo es que puede afectar. Y hagan de cuenta que en el anterior, en las relaciones, es como identificar esas variables y una relación, si esa relación es muy fuerte entre ellas o no, y las causas y efectos es identificar cuál de todo ese cúmulo de variables en realidad está incidiendo de manera más precisa o más fuerte en el fenómeno que estamos investigando. Realmente, ¿cuál es la que nos está ayudando a entender ese fenómeno? Evaluar una intervención, cambio o acción deliberada, si es que ya se implementó algo, y ver, bueno, ¿está funcionando o no está funcionando?
desarrollar tecnologías o productos, que aquí ya sería con base a lo que estamos viendo, pues entonces se puede desarrollar, pues puede no ser una tecnología o producto como algo tangible, pero sí puede ser, por ejemplo, una teoría, puede ser pues lo que veíamos ahorita de las cuestiones ay, se me fue la palabra, de las iniciativas del gobierno, por ejemplo, políticas públicas. Resolver una problemática de cualquier clase cuya incidencia o equivalencia pueda cuantificarse. Bueno, ¿cómo vamos a problematizar la redacción? ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? Hagan de cuenta que estas preguntas que ustedes ven aquí nos van a servir a que nosotros podamos hacer esa narrativa del planteamiento del problema. Eso no significa que voy a poner qué pasa y voy a poner la respuesta. ¿A quiénes afecta? Y voy a poner la respuesta. Sino más bien, igual ustedes pueden hacer a lo mejor como un borrador y sí poner la pregunta y poner la respuesta. Sin embargo, ya después debe de ser una narrativa, una prosa, no debe de haber ese tipo de preguntas. Y entonces aquí es, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿A quiénes afecta? ¿Dónde y cuándo se da? ¿Por qué es relevante investigarlo? ¿Qué consecuencias tiene si no se aborda? Y entonces aquí, fíjense que este planteamiento, estas preguntas, es algo similar a cuando vamos, por ejemplo, con el doctor. Nos va a preguntar, bueno, ¿qué es lo que te pasa? Y ya nosotros vamos a decir, no, pues es que tal y tal día, tal hora he tenido estos síntomas, me ha dado este dolor, etcétera, etcétera. ¿A quiénes afecta esta circunstancia que tú estás presentando? Pues de primera instancia me afecta a mí, pero igual afecta a mi familia, etcétera, etcétera. ¿Dónde y cuándo se da? ¿Cada cuándo es que te duele, por ejemplo, la cabeza? No, pues es que me duele cuando estoy presionada, me duele cuando no he dormido bien, me duele cuando me quiere dar gripa, me duele cuando he tenido un golpe en la cabeza, en fin. Y entonces ahí estamos viendo las diferentes situaciones de cuando esa problemática se presenta. ¿Por qué es relevante investigarlo? ¿Por qué? Porque a veces puede uno decir, ahí es un dolor de cabeza, pues acuéstate a dormir un rato, tómate un paracetamol para que se te quite y ya, pero a veces resulta que ese dolor de cabeza es persistente. Entonces, por eso es relevante investigarlo. O sea, hay que ir un poco más allá. O sea, ya no es solamente de que a lo mejor estoy estresado, sino es que algo no está funcionando bien en mi cuerpo. Por eso es que tengo dolores de cabeza frecuentes e inclusive han incrementado en cuanto a su intensidad. Entonces, ya hay que ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, por eso es relevante investigarlo. ¿Qué consecuencias tiene si no se aborda? Imagínense que dice uno tal vez como paciente o inclusive el médico que puede decir, no es para tanto, mira, sí, síguete tomando el paracetamol, trata de llevarlo más tranquilo, no te estreses y verás que estos dolores de cabeza se te van a quitar. Pero resulta que no, o sea, siguen, e inclusive hasta me puedo llegar a morir porque resulta que el dolor de cabeza me lo estaba originando un cambio en mi presión arterial. Entonces, eso es una consecuencia de si no se aborda a tiempo. Entonces, aquí hagan de cuenta que hay que buscar. Esa cuestión que luego cuando somos niños nos dicen, es que está en la edad, del por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Hagan de cuenta que igual aquí, cuando uno está redactando el planteamiento del problema, ¿por qué se da esto? ¿Por qué se presenta esto otro? ¿Por qué? Porque mientras más nos estemos preocupando por dar respuesta a esos porqués, nuestro planteamiento del problema va a estar más robusto. Recuerden que si lo establecemos bien, casi que ya nuestro problema va a tener un buen término. Bueno, en resumen, el planteamiento del problema debe de poseer una descripción, síntomas, causas, diagnóstico, pronóstico, posible solución o propuesta, pregunta general de investigación donde de forma clara, específica y viable se transforma la descripción. Hagan de cuenta que aquí nos van a ir llevando, primero pues nos van a empezar a hablar, bueno, lo que se está presentando es tal y tal cosa, con estos problemas, con estas causas, se diagnostica más o menos esto, el pronóstico de si se continúa bajo ese contexto será por lo tanto pues se propone esta solución y aquí es donde viene la pregunta general de investigación. Entonces se puede decir que el planteamiento del problema termina con la pregunta general de investigación. Bueno, vamos a ver ahora, algunos errores que podemos evitar cuando estamos estableciendo el planteamiento del problema, pues son términos generales, poco específicos, que era un poco lo que veíamos, por ejemplo, con las MIPYMES, que
que puede ser que no las abordemos desde el contexto en el cual vamos a llevar a cabo la investigación, o que, por ejemplo, estemos hablando de la administración de una empresa. Sabemos que administrar una empresa incluye cualquier cantidad de situaciones, y entonces no estamos siendo específicos, y si en el planteamiento estamos siendo muy generales, pues hagan de cuenta que es como si fuera eso una masa amorfa que al final no nos va a llevar pues a un término favorable. En cuanto a los objetivos o pregunta, en cuanto a los objetivos para que no el objetivo general de la investigación, sino el objetivo que queremos lograr en nuestro planteamiento, o sea, el objetivo de hacer un buen planteamiento. Que estén dirigidos a una etapa de la investigación y no a todo el proceso. Por ejemplo, que en el planteamiento solamente estemos considerando la cuestión de abordar, por decir, volviendo un poco a lo de clima organizacional, pues que nada más está como que nos enfoquemos hacia lo que es la motivación o el liderazgo. Pues entonces no estamos tratando lo que es el clima organizacional. Dirigidos a una consecuencia, entregable, producto o impacto de la investigación, que aquí sería como decir que el clima organizacional es adverso en todas las organizaciones debido a la falta de motivación de los colaboradores, así como al liderazgo de los gerentes. Pues no, o sea, realmente ahí solo nos estamos enfocando a una pequeña parte de lo que es el clima organizacional, que no implica una investigación completa, sino la obtención de un dato o cierta información, que son de poco valor como para desarrollar toda una investigación, que plantea estudios dispersos en varias direcciones. Y miren, hablando de plantean estudios dispersos y en varias direcciones, igual les voy a comentar otro caso de otro equipo de metodología. Y aquí ellos al inicio me decían, es que queremos investigar qué es lo que ha llevado a que los emprendedores fracasen. Y yo le dije, bueno, pues sí, está bien, pero ¿y dónde van a encontrar a esos emprendedores que han fracasado? Y bueno, y después de ahí ya le cambiaron y dijeron, es que no queremos, bueno, sí queremos seguir investigando acerca de los emprendedores, pero ahora queremos saber qué es lo que los lleva a emprender. Ah, muy bien. Y entonces, a ver, ¿a qué emprendedores se van a enfocar? A los que ya están instalados, que ya funcionan como una empresa, a aquellos que están, por ejemplo, como en el caso de ustedes, cursando una experiencia o una materia para un sobre emprendimiento, o a quiénes. No, pues a todos. Queremos preguntarles a toda la población qué es lo que los lleva a ser emprendedores. Y le digo, bueno, pero es que pues no es toda la población quien quiere ser emprendedor. O sea, a lo mejor es solamente una parte. Entonces, sí se dan cuenta cómo es que aquí como que de repente tienen, o sea, para ellos su objeto de estudio era el emprendimiento, pero sus sujetos de estudio de repente se movían, de repente decían que ahora querían ver a los emprendedores, por ejemplo, que fueran adultos, de repente a los que eran universitarios, de repente a los que estaban estudiando en la universidad, pero se salieron porque ya querían poner su negocio de una manera formal. Entonces, sí es el mismo tema, pero son diferentes sujetos de estudio. Entonces, pues esos son estudios dispersos, son diferentes investigaciones, porque aunque sea el mismo objeto de estudio, como les digo, las unidades de análisis son diferentes. Entonces, eso lleva ahí como que a varias direcciones. Bueno, aquí está, les voy a presentar ahora dos ejemplos de planteamiento de problema para que pues ustedes me digan qué vende bien, qué vende mal, y entonces pues esto nos puede ayudar un poco a establecer las características propias que debe de tener un planteamiento del problema. Bueno, este es un ejemplo de una propuesta de un manual de equidad de género para pymes y dice así. En el documento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo objetivo es servir como garante universal de que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad, la protección de sus derechos en todos los lugares, entre una serie de 30 diferentes derechos, se enuncian 3 que están íntimamente relacionados con la equidad de género, los cuales son el artículo 3, toda persona
Todas las personas son iguales con independencia de su raza, color, sexo, idioma, religión, política o el lugar donde haya nacido. El artículo 23, toda persona tiene derecho al trabajo, a una remuneración equitativa, a la protección contra el desempleo y al derecho a fundar sindicatos y sindicarse. Y el artículo 29, tenemos deberes respecto a las demás personas cuyos derechos y libertades debemos proteger. Tomando como punto de partida lo enunciado con antelación, es fácil poder percatarse de que estos derechos en el día a día no son del todo respetados en el contexto empresarial y pudiera pensarse que en menor medida en entornos de compañías pequeñas y medianas, en donde el valor de una persona empleada no debe estar en función de su género, donde lo correcto es brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, condiciones, formas de trato, sin dejar de pasar por alto las particularidades de cada persona y direccionar los esfuerzos para garantizar la existencia de la organización y su trascendencia. Luego entonces, la equidad de género es un problema de índole global que es fácilmente percibido y que por desfortunio pareciera no tener solución a corto plazo. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, resulta increíble el hecho de que existen más hombres trabajando que mujeres, considerando que éstas lo superan en número de egresadas de una universidad. Por ejemplo, en 2017 el 50% de las féminas entre 25 y 34 años contaban con estudios a nivel superior, en contraste con el 38% registrado 10 años atrás. Mientras que en el caso de los varones, los porcentajes pasaron de 30% a 38%. En otras palabras, el 90% de los hombres con título universitario trabajan, mientras que tan solo el 80% de las mujeres logran insertarse en el mercado laboral. Dicha brecha tiene sus orígenes en los estereotipos sexistas, los acuerdos sociales y la segregación contra las mujeres. En este mismo tenor, cuando a promoción de niveles organizacionales superiores se refiere, se observa que se presenta un fenómeno desigual debido a que en la categoría operativa el 56% son mujeres y el 44% son hombres, mientras que en niveles tácticos la proporción de las damas disminuye al 26% y en rangos estratégicos apenas alcanza el 19%. De acuerdo con el INEGI, en México, hasta marzo de 2024, del general de personas ocupadas, que representa un total de 59.818.274, 59% son hombres y el 41% son mujeres, mostrando una diferencia de 18%. Este mismo comportamiento se presenta en los registros de ocupación formal e informal. En el primer caso, el 61% de los varones tienen un empleo formal, mientras que las féminas solo el 39%, encontrándose una diferencia del 22%. En lo que respecta al trabajo informal, la distribución indica que el 58% son caballeros y el 42% son damas, identificándose una discrepancia del 16%, lo que confirma lo expresado por la OCDE. No obstante a la existencia de esfuerzos por aumentar la participación femenina en la fuerza laboral y a las reformas del mercado laboral, la desigualdad de oportunidades sigue siendo considerable y si se desea aprovechar plenamente el potencial de crecimiento de México, son imperantes transformaciones estructurales que permitan afrontar los retos preexistentes para así lograr impulsar la productividad y reducir la disparidad de posibilidades. Esto sin lugar a duda representa un problema que debe convertirse en área de oportunidad para las empresas y en específico a las pymes, quienes juegan un rol esencial en la economía del país debido a que, según Lizardo, generan el 78% del empleo y el 42% del Producto Interno Bruto. Es por ello que surge el cuestionamiento. ¿Las pymes del sur de Veracruz tienen establecidas de manera formal prácticas de equidad de género? Bueno, a ver, los escucho. ¿Qué opinan de este planteamiento del problema? ¿Les queda claro cuál es la situación problemática? ¿Creen ustedes que está sustentada ese planteamiento del problema? ¿Creen ustedes que va de lo general a lo particular? ¿Creen ustedes que refleja los síntomas, las causas, lo que puede suceder si es que se continúa bajo ese contexto? ¿Qué dicen? No veo ninguna mano levantada. ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Alejandra Berenice, adelante.
Sí, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, adelante. Sí, Alejandra. gracias, hola, mucho gusto. Soy Berenice, estudiante de Comunicación y Gestión Perdón. Cultural. Yo estoy por el momento enfocada en hacer un estudio con temas de corporalidad. Ya llevo algunos años investigando sobre esto y la verdad es que como me estoy enfocando en cómo impacta en las nuevas generaciones, pues justo como mencionaban al principio, es muy diferente la información o cómo se percibe año con año, es distinto en pandemia ahorita. Y pues no sé, puede sonar extraño, pero es algo en lo que unas maestras nos han incentivado a buscar fuentes de información en medios, en plataformas como TikTok o cosas así. Recientemente encontré un contenido que siento que podría abonarme en una parte introductoria de mi investigación justo en la plataforma de TikTok. Y lo que quisiera saber es justo eso, si en un planteamiento de problema ya encontré algo que siento que pueda acomodar, sí sería válido en este tipo de investigaciones agregar la referencia del usuario o la plataforma de donde lo adquirí. Sí, sí, porque recuerda que, por ejemplo, en las normas APA está hasta el citar una nota personal, una noticia, un video, y ahí pues entran precisamente estas cuestiones del TikTok. ¿Y esto por qué es? Porque igual por lo innovador del tema, puede ser que no haya antecedentes, entonces lo tuyo va a servir precisamente como eso, como un precedente, como un antecedente. Entonces, claro que sí es válido, claro que sí. Era mi duda, muchísimas gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta o comentario o continuamos con el siguiente ejemplo? Si quiere, continuamos y dejamos preguntas generales al final. Ok, bueno, Gracias. al contrario, este es otro ejemplo que es sobre el tiempo promedio en horas semanales en actividades relacionadas con el trabajo no remunerado en el hogar, Caso mujeres de los municipios del estado de Veracruz. Durante décadas, las mujeres han sido la base sobre la que yacen la mayoría de las actividades domésticas y de cuidado, mientras que los hombres han sido los principales proveedores de recursos financieros, lo que ha marcado una brecha que fomenta la desigualdad de género. De esta manera, las mujeres dedican más tiempo a las labores del hogar, que incluyen las tareas domésticas, el cuidado de los hijos, de personas mayores y con discapacidad, así como a realizar algunos trámites relativos a la gestión del hogar, como el pago de servicios. En gran medida, esto ha limitado sus oportunidades personales, laborales y profesionales. Por otro lado, es innegable que históricamente las labores del hogar, el cuidado y el apoyo que han atribuido a las mujeres, lo que ha ocasionado que se perciban como una obligación de género, restando valor económico al tiempo que se invierte en ellas. A la vez se ha minimizado el esfuerzo físico y económico de las mujeres. En gran medida, esto se debe a factores socioculturales que han predominado en la sociedad y que han limitado los derechos de la mujer en ámbitos como la educación, la salud, el desarrollo, el trabajo, la participación política, entre otros, aumentando su vulnerabilidad frente a la pobreza y a la exclusión social. Desde este punto de vista, de acuerdo con la cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México, el 26.3% del PIB nacional corresponde al trabajo no remunerado en el hogar, lo que indica que 1 de cada 4 pesos generados en la economía corresponde a este rubro. Además, este rubro estuvo por encima del atributo registrado en las actividades económicas, donde la industria manufacturera aportó el 20.3% y el comercio el 18.6%. Según cifras reportadas por el INEGI, que calcula cuánto costarían las horas que las familias destinan a las labores del hogar y de cuidados si se asociaran con un salario con base en los datos reflejados este es en la cuenta satélite, que es la misma que está acá. La cuenta satélite 2023 se mostró que este ascendió a 8.4 billones de pesos, lo que equivale al 26.3% del PIB nacional, siendo el 71.5% la contribución de las mujeres y el 28.5% la de los hombres, lo que refleja que las mujeres aportaron 2.5 veces más al valor económico anual. En promedio, las mujeres aportan 86.971 pesos al año y los hombres 36.471. Esta contribución se distribuye de la siguiente manera:
Proporcionar cuidados y apoyo, 24.5%, limpieza y mantenimiento del hogar, 23.8%, alimentación, 21.9%, compras y administración del hogar, 13%, ayudar a otros hogares y trabajo voluntario, 8.8%, y por último, limpieza y cuidado de ropa y calzado, 7.9%. En lo referente al valor económico por tipo de función, la mayor contribución de las mujeres se encuentra en el rubro de alimentación, con un 80.6%, y el menor en las compras y administración del hogar, con un 57.9%, donde por ende los hombres tienen su mayor participación, con el 42.1%. Sin embargo, en ninguno de los casos se supera el 50%, por lo que podría afirmarse que en esta actividad existe una tendencia a la igualdad. Esta discrepancia indica que los roles de género persisten en la distribución de las labores no remuneradas, ya que los hombres tienden a realizar acciones consideradas masculinas. No obstante, esta aclaración no niega que las mujeres representen la principal contribución económica al trabajo no remunerado del hogar, ya que ellas dedican el 72.8% de su tiempo a estas tareas, mientras que los hombres solo el 27.2%. En cierta medida, la proporción del tiempo designado a tareas no remuneradas del hogar no solo es una cuestión de género, sino que existen otras variables sociodemográficas que inciden en esta desproporción, de que esta desproporción permanezca vigente, tales como el nivel de ingresos, nivel de escolaridad, estado civil, número de miembros del hogar y entidades federativas. En este mismo sentido, basándose en lo estipulado por el INEGI, es posible conocer la situación que prevalece a nivel nacional y el contexto que se vive en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con respecto al valor económico y la participación porcentual en trabajo no remunerado en el hogar en el PIB nacional. En el país, el valor económico que aportan las mujeres por realizar trabajo no remunerado en el hogar al PIB nacional representa el 2.51% más que los hombres. Casi similar se presenta en la entidad federativa de Veracruz, donde dicha discrepancia porcentual asciende a 2.78%. Por otra parte, en lo que respecta a las acciones relacionadas con el trabajo no remunerado del hogar llevadas a cabo por los hombres, se observa que existe una diferencia del 2.7% entre el nivel nacional y el estatal, lo que indica que en el estado de Veracruz los hombres participan más en trabajo no remunerado del hogar. Además, se puede constatar que existe similitud en ambos contextos en lo que se refiere al quehacer con mayor participación, siendo este el cuidado y apoyo. El mismo comportamiento se presenta en la diligencia que ayuda a otros hogares y trabajo voluntario, donde representa la de menor valor económico. En el caso de los hombres se observa algo similar. Tienen un menor valor económico en la limpieza y cuidado de la ropa y calzado y un mayor valor económico en la limpieza y mantenimiento del hogar. Es por ello que se puede aseverar que tanto a nivel nacional como estatal, las mujeres invierten más horas en la elaboración de alimentos y en consecuencia el valor económico supera el resto de los descriptores. Sin embargo, en ambos casos el valor económico per cápita más alto se encuentra en el descriptor de cuidados y apoyo. Dado este comportamiento, surge la necesidad de investigar el valor económico de las tareas no remuneradas del hogar realizadas por mujeres que habitan en el estado, en el sur del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Bueno, ¿qué les parece este planteamiento del problema? Yo sé que este está así como que más cuantitativo, maneja mucho porcentaje, pero es clara la manera en la cual se quiere abordar el problema, es clara la manera, o sea, las variables con las cuales se desea abordar este problema. ¿Qué opinan? En el chat, Ahorrosoft comenta que es un poco más claro que el previo. Muy bien, gracias. ¿Algún otro comentario? Parece que no, ¿verdad?
No, doctora, Entonces, adelante. gracias, voy a continuar. Bueno, con esto damos por concluido el tema del planteamiento del problema. De verdad espero que les sea de utilidad todo lo que hasta ahorita les he platicado. No crean que el planteamiento es algo complicado, lo que sí demanda pues es tiempo de búsqueda, de estructurar la idea, de aterrizarla, para que entonces pues quede precisamente estipulado de una forma clara, precisa, concisa y sin ambigüedades de qué es lo que yo quiero analizar, qué variables son las que voy a analizar y un poco ya de cómo es que va a ser ese análisis. Vamos a comenzar con el siguiente tema, que son los objetivos. En cuanto a los objetivos, estos podemos decir que es lo que se pretende con la investigación. Deben expresarse con calidad y ser específicos, medibles, apropiados y realistas. Son las guías de estudio, deben tenerse presentes durante todo su desarrollo, deben iniciar con un verbo en infinitivo y ser congruentes entre sí. Vamos a ver que existen dos tipos de objetivos, el objetivo general, que es único, y los objetivos específicos. Y entonces, pues debe de existir una congruencia entre los objetivos específicos y el objetivo general. En cuanto a este objetivo general, es el enunciado que resume la idea central y por ello es único. Enuncia de forma sucinta y objetiva la finalidad de la investigación. Hagan de cuenta que cuando ustedes lean el objetivo general, ya ustedes se van a dar idea de cuál es el resultado que van a tener una vez que la investigación haya concluido. Esa es la razón de ser de este objetivo general. Resume el resultado final que se pretende alcanzar con la investigación. Sus fines se orientan hacia la totalidad de la acción cognitiva planteada. Tiene relación con el área temática a estudiar y con el título de la investigación. Identifica, sin entrar en detalles, lo que se desea indagar o analizar. Como su nombre lo indica, es un objetivo general. Por eso es que aquí vamos a decir de forma general qué es lo que queremos investigar, pero no tan específico, por ejemplo, qué variables y demás, sino de forma general qué es lo que vamos a investigar. Preguntas para la formulación. ¿Qué se quiere hacer en la investigación? ¿Qué es lo que se busca conocer y a dónde se quiere llegar? Igual, en la redacción del objetivo general no deben de ir estas preguntas. Sin embargo, estas preguntas les pueden servir para que entonces ustedes las investiguen y con base a esas respuestas ustedes puedan armar su objetivo. Aquí hay una formulita que les puede ayudar a ello. Debe de comenzar en un verbo en infinitivo. ¿Por qué en un verbo en infinitivo? Porque un verbo en infinitivo no denota tiempo. Recordemos que los verbos son acciones, pero si ya nosotros las conjugamos en pasado, en presente o en futuro, pues entonces significa que tuvieron ya, que ya caducaron, que pronto van a caducar o que se van a realizar apenas. Entonces, pues un objetivo el verbo de un objetivo no debe de tener caducidad, porque debe de permanecer vigente mientras que la investigación esté en curso. Entonces, por eso es que debe de comenzar en infinitivo. Bueno, y aparte, fíjense que el hecho de que esté en infinitivo también denota una acción que se debe de realizar. Es como si fuera un poco en modo imperativo, o sea, investigar, analizar, diagnosticar. Entonces ahí no hay cabida, pues si quieres, si te interesa, o sea, es una acción que se tiene que llevar a cabo. Entonces la fórmula va así: el verbo en infinitivo más el objeto, qué es lo que se va a investigar, en quién, dónde, cuándo, cómo, más la finalidad, para qué. Entonces aquí simplemente es ir incluyendo cada uno de los elementos y con eso vamos a ir construyendo el objetivo general. A continuación vamos a ver ejemplos, ya después de que veamos los objetivos específicos. Estos se relacionan directamente con el objetivo general, deben ser precisos, evaluables y viables. Deben de ser susceptibles de ser verificados, evaluados y refutados. Es decir, un objetivo específico debe de tener esa capacidad de ser evaluado, debe de ser medido y de refutado. O sea, si a lo mejor no es el objetivo como tal, pues entonces hay que cambiarlo, hay que adecuarlo, hay que actualizar. Responden a interrogantes como qué quiero hacer, qué es lo que busco, a dónde quiero llegar, qué necesito hacer, cómo lo voy a hacer. Permite determinar los límites y la amplitud de la investigación. Orienta sobre los resultados eventuales a obtener estableciendo etapas en el proceso. Etapas más no actividades, y eso lo vamos a ver en los errores. Permite determinar los límites. ¿Por qué?
Porque los objetivos específicos, pues como su nombre lo indica, van a ser como que pasos o esas fases pequeñas que al irse alcanzando una tras otra, pues nos van a llevar a que el objetivo general se pueda cumplir. Hagan de cuenta que, haciendo una analogía con una sombrilla, hagan de cuenta que el objetivo general es como si fuera el palo, el mango de la sombrilla, y los objetivos específicos, los alambres de cada uno pues de la totalidad de lo que es la sombrilla. Entonces, para que la sombrilla pueda cumplir con su objetivo, pues cada uno de esos alambres debe de estar como debe de ser, porque si uno está chueco, si uno está zafado, pues ya no se cumple. Entonces, así son los objetivos específicos. Sustentan, sostienen a lo que es el objetivo general y ayudan a que éste se pueda cumplir. Bueno, ¿qué características deben de tener? Ser cuantificables, medibles y observables, deben ser expresados en verbo en infinitivo, al igual que el objetivo general, establecer su alcance en un determinado tiempo y alcance del investigador, ser guía y establecer límite en cuanto a los recursos disponibles, proponer ciertos retos, ser claros y precisos, ser un mínimo de 3. Y aquí fíjense que esto en cuanto al mínimo, al número mínimo, esto va muy de la mano de la cuestión de qué tantas cosas el cerebro humano tiene capacidad de cubrir al mismo tiempo. Recordemos así, recordando como les hablaba ahorita de la sombrilla, hagan de cuenta que en la investigación como que debemos de tener siempre ese conocimiento holístico total de la investigación. Entonces, si nosotros nos planteamos muchísimos objetivos específicos, por ahí va a haber alguno al cual ya no le estemos poniendo atención. Y esto es porque el cerebro humano tiene capacidad para manejar entre 3 y 5 cosas a la vez. Ya si ya tenemos más cosas, pasamos alguno de esos por alto o no le damos la importancia que se merece. Entonces, por eso es que si queremos tener ese control o esa visión total de nuestra investigación, pues por eso se recomienda que sean entre 3 y 5. Soportan el objetivo general, que ya lo comentamos, deben de ser realistas, su formulación debe involucrar resultados concretos, es decir, desde que nosotros los estamos formulando, ya desde ahí debemos de saber cuál es el resultado que esperamos. Dirigirse a elementos básicos de una problemática, seguir un orden o lineamiento metodológico que involucre resultados concretos, enumerados en orden de importancia, orden lógico u orden temporal. Fíjense que los objetivos específicos pueden realizarse básicamente bajo dos contextos. El primero, con base a las diferentes variables que ustedes van a analizar. Y entonces ahí sería como un orden lógico. El otro pudiera ser con base a la importancia, o sea, qué es lo que es más importante analizar. Y en cuanto a orden temporal, puede ser como que un orden cronológico de lo que ustedes van a ir haciendo, que aquí sería como, por ejemplo, a lo mejor como primer punto, establecer el marco teórico, por ejemplo. En el siguiente, identificar el contexto de la problemática. Y el tercero, pues ya sería lo que es el analizar las variables propiamente que ustedes que están investigando. Entonces, vean cómo ahí es un orden cronológico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no puedo llegar a hacer un análisis de datos mientras que no he entendido prácticamente el sustento teórico de lo que voy a investigar. No me he empapado del contexto de mi sujeto de estudio. Entonces, mientras que no tenga esos dos elementos, pues no puedo llevar a cabo lo que es la metodología. Entonces, ahí sería un orden cronológico. Entonces, como les digo, serían dos criterios. El primero, que puede ser con base a las variables que ustedes van a investigar, que muchas veces se conocen también como constructos, como directrices, o bien con base a una cronología. Bueno, ahí esta tabla nos ayuda a clarificar un poco pues podríamos decir que la misión que tiene cada uno de los dos tipos de objetivos. En cuanto a los objetivos generales, su función es resumir y presentar la idea central de un trabajo de investigación, mientras que los objetivos específicos presentan de forma detallada los resultados que se pretenden alcanzar a través de la investigación. En cuanto al sentido, el objetivo general, obvio, es más amplio, los específicos más detallado.
Los elementos de los objetivos generales, pues debe contener la hipótesis o el problema que será investigado, así como la delimitación del tema, mientras que los objetivos específicos deben describir las etapas de la búsqueda en la secuencia de la ejecución. También debe de relacionar el objeto de trabajo con sus particularidades con mayor delimitación. Aquí pueden ustedes observar una lista de verbos que ustedes pudieran utilizar para iniciar objetivos generales o bien objetivos específicos. Déjenme comentarles que hay algunos autores que dicen que, por ejemplo, si ya como objetivo general ocupé el verbo analizar, que ya no lo ocupen los objetivos específicos, porque pues estamos diciendo que el objetivo general es más grande, es mayor, entonces pues no puede tener o compartir el mismo verbo. Hay otros autores que sí, que dicen que está permitido. Aquí, ¿cuál sería la directriz a seguir? La verdad es que ahí es en función de lo que ustedes quieran hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando ustedes en un objetivo específico ponen analizar, aunque ya lo incluyeron en un objetivo general, puede ser que ese análisis sea muy detallado con respecto a una variable determinada, mientras que en el objetivo general el análisis va a ser con respecto a todo el fenómeno. Entonces, si se dan cuenta, aunque sea la misma acción analizar, el alcance de ese análisis en uno y en otro caso es diferente. Entonces, ahí ustedes los pueden utilizar. Entonces, como les menciono, hay autores que así lo manejan. Sin embargo, al final del día, el investigador tiene esa capacidad de poder decidir cuál es el verbo a utilizar y si quiere lo mismo. Aunque también es, digamos que no tanto atractivo, pero sí, pues sí ayuda a diferenciar su investigación el hecho de que varíen un poco los verbos y que no todos los inicien, por ejemplo, verbo general, verbo del objetivo general, analizar, y los 5 verbos, los 5 objetivos de específicos igual comiencen con analizar. O sea, como que igual ahí se ve muy, no sé cómo decirles, como muy sosa esos verbos. Se ven más interesantes. Veíamos hace un momento que deben de como que ser algo que presente un reto. Entonces, si todos dicen analizar, pues ya hasta se hizo monótono, ya hasta hasta me lo imagino ya hasta con flojera. A diferencia de que si hay un verbo que identifica o que personaliza cada uno de los objetivos específicos, eso los puede ayudar pues a motivarse, a que ustedes vean realmente este es un reto que yo quiero seguir. Aquí hay algunos ejemplos, también algunas propuestas en función del tipo de investigación que vayan ustedes a hacer. Por ejemplo, si es una investigación exploratoria, se propone que ustedes utilicen estos verbos: explorar, identificar, describir. Si es descriptiva, determinar, caracterizar, analizar. Si es explicativa, explicar, evaluar, comparar, comprobar. Aplicada, de intervención, proponer, diseñar, implementar. Entonces, pues estos son, como les menciono, algunos ejemplos de verbos que ustedes pudieran ocupar. Bueno, el objetivo específico tiene esta sintaxis o bien esta fórmula. Y entonces aquí es el verbo en infinitivo más el aspecto puntual del objeto de estudio más la unidad de análisis o contexto. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya hay una diferencia con el objetivo general. Aquí ya dice aspecto puntual del objeto de estudio, que aquí ya sería así como que la variable que yo quiero analizar, que yo quiero medir, que yo quiero diagnosticar, más la unidad de análisis o contexto, es decir, en dónde es que yo quiero hacer ese análisis de esa variable. Entonces, aquí ya va bien específico, ya no es como veíamos hace un momento del general. Algunos errores que podemos cometer con el establecimiento de los objetivos: ser demasiado amplios y generalizados, confundir un objetivo general con uno específico, redactar los objetivos en desorden, objetivos específicos no contenidos en el general. Imagínense que volviendo al caso, por ejemplo, de, bueno, es que ahorita lo vamos a ver, pero bueno, el de las labores del hogar no remuneradas, y que de repente yo ahí ponga como un objetivo específico, analizar los juegos infantiles que realizan los niños que viven en ese hogar. Pues, a ver, o sea, ¿qué relación tiene con las actividades no remuneradas de la mujer?
Pues ninguna, ¿no? Aunque dicen, alguien pudiera decir, bueno, es que sí tiene relación, porque a lo mejor si el niño quiere jugar tal cosa y quiere que su mamá esté con él, pues entonces, pues sí, pero no es la razón primordial de la investigación. Entonces, pues ahí pudiera ser que no está contenido en el objetivo general. Planteo de pasos como si fueran objetivos. Aquí sería confundir métodos, caminos con objetivos, que aquí es como pasos, o sea, como si ustedes, por ejemplo, hace un momento yo les decía, por ejemplo, establecer, confeccionar lo que son las teorías, identificar el contexto. Si se dan cuenta, ahí pudieran decir, bueno, es que eso sonara como más como pasos, pero un paso sería, por ejemplo, que yo diga, elegir las fuentes bibliográficas. 1. 2. Depurar de las fuentes bibliográficas aquellas que no están acorde con mi tema de investigación. 3. Realizar un resumen de cada una de estas fuentes bibliográficas. Entonces, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es que ya estoy como que listando actividades, listando ya más como un proceso más que un objetivo. Obviamente esas actividades que yo les acabo de decir me van a llevar a que yo logre ese objetivo específico, pero no debemos de confundir lo que es una actividad o una acción con lo que es el objetivo general. Confusión entre objetivos y políticas o planes para llegar a lo que es la finalidad práctica. Falta de relación entre los objetivos, el marco teórico y la metodología. Los objetivos son el destino de la investigación, el marco teórico, el terreno, y la metodología, el camino a seguir. Entonces, por eso es que decíamos hace un inicio, cuando iniciamos la plática, que esta cuestión del planteamiento y todo sigue un proceso sistematizado, porque vean, aquí está, o sea, realmente todo está correlacionado, así como si fuera un sistema donde cada elemento tiene una función y entre ellos interactúan para lograr un objetivo. Aquí es lo mismo, o sea, el marco teórico tiene su función, el marco contextual tiene su función, el marco metodológico tiene su función y entre todos ellos se correlacionan para que entonces el objetivo general se pueda cumplir. Bueno, vamos a pasar a los ejemplos. Estos ejemplos son derivados pues de los dos ejemplos de planteamiento que acabamos de ver. Y entonces, para la propuesta de manual de equidad de género para pymes, tenemos este objetivo general. Desarrollar una propuesta de un manual de equidad de género para pymes del sur de Veracruz que coadyuve a la adopción de buenas prácticas al respecto durante el periodo febrero-mayo 2024. En cuanto a los objetivos específicos, construir las bases teóricas y contextuales de la equidad de género. Adaptar un instrumento que ayude a la identificación de las problemáticas en equidad de género en las pymes. Analizar la situación de las pymes en cuanto a la utilización o inclusión de estrategias manuales o reglas en cuanto a temas que tengan relación con la equidad de género. Diseñar un manual de equidad de género para las pymes en función de los resultados del análisis de la situación. Bueno, ¿qué opinan de este objetivo general, de estos objetivos específicos? ¿Creen en realidad que cumplen con los criterios que vimos hace un momento? ¿Creen ustedes que están redactados de una manera adecuada? En cuanto a los específicos, ¿creen ustedes que sí tiene claro esta cuestión de lo que es el objeto de estudio y el sujeto de estudio? O sea, la variable en específico y en dónde la vamos a aplicar. ¿Creen ustedes que tienen una secuencia lógica? ¿Creen ustedes que los objetivos específicos van a ayudar a lograr ese objetivo general? ¿Qué opinan? No se ve ninguna intervención, pero voy a intervenir yo entonces, doctora. Gracias. En el caso del segundo objetivo específico, ¿no se podría confundir con una acción? Sí, exactamente, sí. Sí, porque ahí se adaptar un instrumento que sería diferente, por ejemplo, que construir un instrumento, ¿no? Ujú. Sí. No sé si el silencio es porque no están entendiendo nada.
porque Todo está muy claro, doctora. Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejemplo, lo de que veamos el tiempo del trabajo no remunerado de las mujeres. El objetivo general, cuantificar el tiempo promedio en horas a la semana que las mujeres de los municipios del sur del estado de Veracruz, México, invierten en actividades relacionadas con el trabajo no remunerado en el hogar, teniendo en cuenta el nivel de estudios, el estado civil, la generación, el grado de urbanización del lugar de residencia y la posesión de los ingresos propios con el fin de conocer el valor económico de este trabajo no remunerado. Objetivos específicos, analizar las prácticas de limpieza y mantenimiento de la vivienda, tanto en espacios interiores como exteriores en los hogares de las mujeres del sur de Veracruz. Describir las rutinas relacionadas con la limpieza y el cuidado de la ropa y el calzado, identificando frecuencia, responsabilidades y métodos empleados. Examinar los hábitos de compras y administración del hogar con énfasis en la planificación, distribución de gastos y toma de decisiones. Y explorar las formas en que se lleva a cabo el cuidado y apoyo dentro del hogar, considerando tanto las tareas físicas como el acompañamiento emocional. Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí me parece que en la parte del objetivo general, el verbo cuantificar podría, se podría utilizar algún otro. ¿Cómo cuál otro crees tú que pudiera ser más indicado? Tal vez medir o evaluar, ¿no? O Medir no o sé evaluar. qué piensan los demás. Fíjate que podría ser evaluar, porque al Creo que final del... María Hola, Paola, a ver, escuchamos, perdón. Hola, buenas tardes. Bueno, relacionado con bueno, yo quería opinar algo de los objetivos específicos, porque no sé si de pronto podríamos simplificarlos a 3, que no sean como muchos 5. Se puede de pronto relacionar el objetivo específico 1 con el 2 para así, digamos, reducir esos objetivos. Pudiera ser, porque de alguna forma están relacionados lo que es limpieza, pudiéramos juntar limpieza y mantenimiento de la vivienda, cuidado de ropa y calzado, ¿sí? Pudiera ser. Me regreso un poco al general. Fíjate que sí pudiera ser evaluar. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando se va a evaluar algo, es porque ya está implementado. Y entonces, en realidad, estas actividades del trabajo no remunerado ya están implementadas. Entonces, sí pudiera ser también evaluar. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Paola, María Paola, tiene la mano levantada. Creo que se quedó levantada de la intervención anterior. Ella hizo una observación sobre el número de objetivos. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Parece que no, doctora. Si quiere, continuamos. Bueno. Pues bueno, con eso prácticamente estaría dando por terminada mi intervención. A ver, voy a volver a compartir para que ustedes puedan ver mi correo electrónico. Pues me pongo a sus órdenes por si tienen alguna duda. En lo que ustedes consideren que yo les pueda servir, pues me pongo a su disposición para lo que ustedes necesiten. Y pues bueno, muchísimas gracias. Pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, doctora Tere. Ha sido un placer y muy productiva esta tarde, sobre todo muy fácil de digerir con los ejemplos que bien tuvo a incluir en la presentación, y creo que ha quedado bastante claro el tema. Agradecemos mucho la participación
y dejo en manos del doctor Hugo el micrófono, no sin antes recordarle que nuestro próximo encuentro lo tendremos el día lunes con el tema de presentación de herramientas para la investigación y normas de citación en formato APA. Así que esto continúa y con temas bastante importantes. Muchas gracias, doctora Tere. Doctor Hugo, adelante. Gracias. Perdón, maestra, no tengo yo el reconocimiento. Si me ayuda con la proyección, adelante. Yo tampoco. No pasa nada, no pasa nada, Perdón. no pasa nada. Pero bueno, aprovechamos para reconocer la participación de Tere. Le haremos llegar a la doctora su reconocimiento y pues como siempre, muy fructífera y muy buena la participación en este verano en su edición 2025. Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo y no sé qué más tengamos por ahí presente, doctor Hugo. Déjeme, tengo la constancia. Si me dan un minutito, ahorita la proyectamos para que no quede ese pendiente. Mil disculpas. Perfecto. Perfecto. Bueno, y si aprovechamos el comercial, lo reiteramos, el lunes tenemos otro tema interesante. Hasta el momento no hay cambio en el horario. Si hubiera alguna situación, se les notifica, se les hace llegar la información. Y pues ya a empezar a trabajar con nuestros temas. Así es. Y bueno, yo les ofrezco una disculpa por el cambio de horario. Lo que pasa es que también nosotros acá estamos en exámenes y hoy tuve exámenes desde donde presentan las tesis precisamente y estuve en exámenes desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces, pues no, se me complicaba, pero afortunadamente nos pudimos coordinar. Así es. Y vaya que a veces, pues estuvimos bastantes conectados también. Agradecemos también el tiempo y la disposición de los chicos y de los maestros coordinadores. Así es, sí, gracias. Pues sí, estamos cerrando semestre, doctora. Estamos ya en los últimos detalles del ciclo. Así es. Luego a veces dicen, no, ya terminan semestre, ya están más tranquilos, pero la verdad es que luego no. Tenemos todavía varias actividades que realizar. Es correcto. Los que ya se quedan tranquilos son nuestros alumnitos. Sí. Bueno, y aprovechamos para tomarnos una fotito de este encuentro. Si gustan abrir sus cámaras. Ahí vamos, ahí vamos. Acomodándonos los. Ok. Eso, sonrientes, felices. Ahí ya me ganó el doctor Hugo. Bueno, pues aquí tenemos la constancia. La Universidad Autónoma del Carmen, la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, otorga la presente constancia a la doctora María Teresa de la Luz Sáenz Barajas por su destacada participación como instructor en el Verano Internacional de la Investigación Científica CAIO 2025, con la impartición del tema planteamiento del problema de investigación, establecimiento de objetivos, llevada a cabo de manera virtual del 27 de junio de 2025 a través de la plataforma de Microsoft Teams. La fecha del día de hoy, 27 de junio, Ciudad del Carmen, Campeche, 2025, y al cual se firma la líder del cuerpo académico, la doctora Mirna Delfina López Noriega. Muchísimas gracias, doctora. Buena tarde tengan ustedes. Y doctor Hugo, si no hay otra cosa más, nos despedimos. Usted me indica.
Nada Creo que más, sí. maestra, pues desearles buen fin de semana a todos, descansen, nos espera una próxima semana de mucho trabajo. Excelente. Hasta Buen luego. día para todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, saludos a todos. Gracias. Hasta luego.